Técnicas de protección a empresario. Índice del tema. 4.1. Introducción histórica y presentación del servicio. 4.2. Acciones preliminares. 4.3. Análisis de amenazas y riesgos. 4.4. Plan de acción y mitigación de riesgos. 4.5. Desarrollo del operativo. Introducción histórica y presentación del servicio. Este capítulo describe brevemente un proyecto de intervención en un conflicto laboral desde el punto de vista de la seguridad integral. El objetivo es servir de guía para aquellos profesionales que deban realizar tareas de protección a empresarios, ya que los conflictos laborales son una de las amenazas más comunes en este tipo de servicios. Las referencias a circunstancias concretas están basadas en un caso real, por lo que se han omitido datos personales, direcciones, etc. La implantación de este tipo de servicios no está muy extendida en nuestro país, en gran parte por desconocimiento de su existencia. Sin embargo, los resultados alcanzados, muy positivos, sugieren que puede ser una opción interesante para otras empresas que atraviesen procesos similares. Los conflictos laborales surgieron en Estados Unidos en el siglo XIX, como forma de protesta de la comunidad minera por las condiciones de trabajo. Se caracteriza por acciones dirigidas organizadas, normalmente con el apoyo de sindicatos, que o bien actúan de forma violenta contra los intereses de la empresa, o directamente causan daños a la producción, bienes, etc. Tras el advenimiento de la crisis económica mundial, el traslado de empresas a lugares donde la mano de obra es más barata, etc., este fenómeno se ha generalizado en el mundo occidental, teniendo casos notorios en España, como las huelgas de Fiat, Delphi, etc. El objetivo del servicio de seguridad en estos casos es doble. Por un lado, garantizar la seguridad de los ejecutivos, como hacíamos con los políticos o jueces, pero también se nos solicitará que preservemos la integridad de la empresa y aseguremos de alguna forma la continuidad de las actividades. En este capítulo analizaremos las técnicas y tácticas más adecuadas para lograrlo. Acciones preliminares. En primer lugar, y tras recibir la autorización del cliente, hemos de realizar una visita a la zona, para recoger in situ datos sobre el problema. Asimismo, indagaremos a través de Internet, bases de datos, prensa y entrevistas con personas implicadas para obtener una idea general de la situación. En esta inspección estudiaremos los siguientes puntos: identificación de posibles vulnerabilidades en la empresa y los posibles efectos de acciones hostiles por parte de los trabajadores. Esta evaluación no pretende ser una evaluación de riesgos en sí, sino una impresión preliminar. Obtener información acerca de la fuerza laboral, entidad, intenciones, grado de cohesión, posibles acciones, etc. Estudiar la actitud de la población local, apoyo a los trabajadores, apoyo de partidos políticos y disposición de fuerzas y cuerpos de seguridad. Entrevistas con responsables de la empresa y otras personalidades locales, para obtener información de primera mano. Recopilación de estudios y documentos ya existentes acerca de seguridad, para su posible incorporación, mejora, auditoría, etc. Esta inspección se debe plasmar en un análisis de riesgos, según este modelo en el que se han omitido datos identificativos. Informe inicial riesgos empresa, mi cariño. 1. Introducción. A requerimiento del cliente, hemos realizado un análisis preliminar de riesgos que se podrían presentar durante la prevista clausura de la empresa que mi cariño posee en Acarigua, Estado Portuguesa. La información obtenida se ha recopilado mediante una visita sobre el terreno a la zona, aunque no ha sido posible por el momento entrevistarnos con personal de la empresa. Otras fuentes de información son fuerzas y cuerpos de seguridad de la zona, prensa local e Internet, así como comentarios recogidos a población del lugar y personal de seguridad privada. Debido a la imposibilidad de acceder a la empresa o de entrevistarnos con personal directivo, el análisis no se ha podido realizar en su totalidad. No obstante, se espera completar una vez se nos autorice a acometer estos contactos. La visita se realizó entre los días 16 y 20 de diciembre del año 2021, normalmente se realiza en 3 a 4 días, e incluyó entre sus objetivos los siguientes. Identificación de vulnerabilidades referentes a seguridad en la empresa Mi Cariño. Valorar posibles respuestas de los trabajadores una vez anunciado el cierre, así como su apoyo por parte de sindicatos y fuerzas locales. Obtener información relevante acerca de actividad de la empresa, turnos de trabajo, elementos destacados, calidades a proteger, células sindicales, etc., a fin de planificar el operativo de seguridad. Realizar auditorías de planes y medidas existentes para su posible mejora.
Contacto con personal de empresa de seguridad CGFEC para instruirles acerca del plan y organizar los equipos. Respecto a información general de la empresa, obtenemos los siguientes datos. Mi Cariño es un fabricante de productos de polietileno de alto impacto, en los que es líder mundial, fabricando asimismo sistemas de apoyo a este producto. Mi Cariño suministra a 16 países y participa en la construcción de prácticamente todos los productos auxiliares del mercado. La facturación teórica de las plantas es de 10 a 15 millones de dólares anuales, de los que exporta prácticamente la totalidad al extranjero. Mi Cariño cuenta con 3 plantas en Venezuela, Guárico, Miranda y Portuguesa, objeto de nuestro estudio. Las de Guárico y Miranda están agrupadas bajo el nombre de Mi Cariño 2. La de Portuguesa se constituye como empresa independiente según el registro mercantil. Este grupo arroja unas pérdidas de $700.429 en el último ejercicio, frente a unas ganancias de $865.323 en 2020. El origen de esta situación se encuentra en la disminución de la producción debido a la crisis económica mundial. Situación actual. Con fecha de 4 de junio de 2021, recibimos la información de un posible anuncio de cierre de la empresa de Portuguesa, para el 15 de junio a lo largo del día. Finalmente, este anuncio no se ha realizado en la fecha prevista, por lo que el dispositivo de seguridad se limita a un estudio y planificación preliminar, briefing de vigilantes y permanencia de estos prevenidos, con un preaviso de 1 hora. Parece ser que nadie en el interior de la empresa, incluyendo directivos, conoce la intención de cierre de la empresa. La actividad productiva es normal, y no se han tomado medidas de seguridad excepcionales. En otras ocasiones, podemos encontrar la situación contraria, en la que el anuncio produzca graves altercados en el centro de trabajo. Resumen de la situación. Tras entrevistarnos con los señores Pedro Pérez y Juan Cifuentes, de la empresa de seguridad CGF, y hacer una revisión bibliográfica acerca de conflictos laborales recientes en la zona, obtenemos la impresión general de que el anuncio de cierre de Mi Cariño, Portuguesa, tendría una gran repercusión respecto a la seguridad del personal directivo, y que la actividad productiva y cualquier operación que se quisiera acometer en la empresa, como tratar de extraer mercancías, encontrarían una fuerte oposición por parte de grupos de trabajadores en huelga. Más aún, teniendo en cuenta que nos enfrentamos a un cierre total. Aunque el cliente afirma que no se conoce a nivel local la intención de cerrar la planta, en Internet aparece una referencia a una huelga convocada los días 10, 11, 18, 19, 20, 24, 25 y 26 de abril de 2021, con un respaldo del 99,8% y con el lema "por un despido digno". Este punto no ha sido posible firmarlo con el director de la planta. La población del pueblo más cercano a la fábrica parece ocuparse mayoritariamente en las industrias de la zona, y el perfil mayoritario es de trabajadores sin cualificar. Recientemente se han producido conflictos laborales en otras empresas de la zona, esto lo averiguamos mediante investigación por Internet. Cierre de casa equipada, huelga en noviembre 2020, 2.000 trabajadores implicados. Sindicato mayoritario Comisiones Obreras. Manufacturas Cleo, 280 trabajadores implicados, sindicato mayoritario UGT. Actualmente en huelga. Plink, cierre con 145 heridos. Actualmente en huelga. Creole, multinacional norteamericana, actualmente en proceso de despido de 720 personas. Sindicatos UGT y comisiones obreras. En total, en la zona existen 389 industrias agrupadas en 3 zonas industriales: Araure, Guanare y Acrigua. Fuente, página web de la Alcaldía de Guanare, por lo que se deduce una fuerte concienciación de la población, fuerzas políticas y sindicales en la cuestión. La Alcaldía de Acarigua está gobernada por José Caín Abel, alcalde oficialista, y la oposición está compuesta por DA y PEN. Todos estos son partidos de izquierdas, lo que suponemos que se posicionarán rápidamente del lado de los trabajadores. Las fuerzas y cuerpos de seguridad de la zona han mostrado su disposición a hacer frente a cualquier problema de orden público que se presente. Nos entrevistamos con ellos para recabar este apoyo. La concentración de industrias en las áreas industriales puede producir el efecto de que huelguistas de varias empresas se unan en sus acciones, si las sedes de sus compañías se encuentran próximas, por ejemplo, cortando las vías de acceso. En muchos casos, el apoyo de las fuerzas policiales de orden público va a ser fundamental para evitar daños.
No obstante, el enfrentamiento directo siempre es contraproducente, incluso para la imagen del cliente. Evaluación de amenazas. Evaluación general. Las medidas de seguridad existentes parecen destinadas a evitar o prevenir una intrusión con el objeto de robar mercancías de los almacenes, prevenir o combatir incendios, o impedir que los trabajadores estacionen sus vehículos en el estacionamiento de la zona de oficinas. Esto es común en la mayoría de las empresas en las que trabajemos. No obstante, consideramos que estas medidas son insuficientes para asegurar la integridad en caso de producirse movilizaciones en contra de la empresa. Dadas las características de la mercancía existente y las dificultades que presenta la ruta de acceso, el nivel de riesgo sería de moderado a alto, dependiendo del momento en que se haga el anuncio. Para hacer esta afirmación nos basamos en la siguiente circunstancia. Alta incidencia de conflictos laborales en la zona, con constantes huelgas y fuerte apoyo de sindicatos y fuerzas políticas locales. Los precedentes de acciones violentas durante conflictos laborales. El alto impacto económico que una interrupción de la producción tendría en la empresa. Las deficiencias existentes en seguridad en la planta, concretamente. Insuficiente número, por el momento, de personal de seguridad sobre el terreno. Fácil acceso al interior del perímetro debido a valla de altura insuficiente y fácil vulnerable. Sistema de circuito cerrado de televisión de mala calidad y mal orientado. Creemos que no existen planes de contingencia, control de acceso, seguridad de bienes críticos o de la información. Vulnerabilidad de la maquinaria a sabotaje o destrucción. Facilidad para bloquear el acceso a la planta e impedir la salida o entrada de camiones. Ausencia de medidas de seguridad personal para los directivos. Posibilidad de intervención de piquetes de otras empresas que estén en situaciones similares. Medios de comunicación y fuerzas políticas de la zona hostiles. Por tanto, creemos que en la situación actual, no sería posible controlar una reacción hostil de los trabajadores, tal como encerrarse en la planta, bloquear los accesos a la misma, retener a directivos, sabotear maquinaria, etc. Los directivos y sus familias están expuestos a agresiones en el exterior de la fábrica, sus hogares, daños en sus vehículos, etc. Uno de los principales del cliente, que es poder extraer el material de la empresa. En ocasiones, el cliente nos impone determinadas necesidades que se suman a los problemas generales de seguridad, pero que deberemos atender en todo caso. Se presenta como muy complicado una vez se haga pública la intención de cierre, ya que inmediatamente encontraríamos presencia de piquetes en la zona. Una vez se produzca esta situación, sería muy difícil realizar la salida de forma inocua. Evaluación de amenazas. Las posibles acciones de los trabajadores podrían incluir: acciones contra la empresa, huelgas, negativa a continuar con la actividad productiva, realización de piquetes para impedir la actividad productiva, actos de sabotaje, ocupación de la fábrica o robo de materiales, acciones contra la gestión de la fábrica, amenazas a personal directivos, agresiones a personal directivos, acciones exteriores, campañas mediáticas que dañen la imagen de la empresa o sus directivos. Posibles consecuencias: incremento en la fuerza del comité de empresa en vistas a las negociaciones, graves daños a la cadena de distribución de Mi Cariño, al impedir la normal salida de mercancías de la empresa, daños en vehículos y propiedades de la empresa, daño a la reputación de la empresa, daños a las relaciones comerciales de Mi Cariño, al no poder cumplir sus compromisos con otras empresas. Evaluación de amenazas. Las posibles acciones de los trabajadores podrían incluir: acciones contra la empresa, huelgas, negativa a continuar con la actividad productiva, realización de piquetes para impedir la actividad productiva, actos de sabotaje, ocupación de la fábrica o robo de materiales, acciones contra la gestión de la fábrica, amenazas a personal directivos, agresiones a personal directivos, acciones exteriores, campañas mediáticas que dañen la imagen de la empresa o sus directivos. Posibles consecuencias: incremento en la fuerza del comité de empresa en vistas a las negociaciones, graves daños a la cadena de distribución de Mi Cariño, al impedir la normal salida de mercancías de la empresa, daños en vehículos y propiedades de la empresa,
Daño a la reputación de la empresa. Daños a las relaciones comerciales de Mi Cariño, al no poder cumplir sus compromisos con otras empresas. Evaluación de seguridad sobre el terreno. 5.1. Evaluación del medio. El municipio de Araure está situado al noreste del estado Portuguesa, tiene una superficie de 31.15 km² y está limitado por norte por el estado Lara, al sur con el municipio Paes y municipio Estele, por el este limita con el municipio Agua Blanca y por el oeste con el municipio Ospino. La climatología es seca, más aún encontrándonos en época estival, lo que reduce las posibilidades de lluvia prácticamente a ceros. Esto nos influye en el aspecto de facilitar las concentraciones de manifestantes, en épocas o zonas muy lluviosas. Esto puede ser un factor que juegue en contra de los manifestantes, o que los lleve directamente a cancelar movilizaciones. La zona de interés está comunicada mediante la carretera nacional por el sur, la avenida Páez por el norte y la circunvalación por el oeste, ofreciendo múltiples posibilidades de salida hacia la autopista regional del centro o a la nacional 54. Una vez abandonada la fábrica es posible diseñar rutas aleatorias para evitar cortes o interferencias en el tránsito. No obstante, la calle principal, donde se sitúa la empresa, solo dispone de 2 accesos, siendo fácilmente bloqueable con el objetivo de impedir la salida o entrada de vehículos. La salida situada en el lado sur está flanqueada por una zona de vegetación, desde la que es posible lanzar objetos a la carretera. En esta misma salida, existe una empresa de carpintería metálica, con un área de almacenamiento de componentes, piezas de andamios, al aire libre. Este material podría utilizarse para formar barricadas y es muy accesible. Empresas cercanas. En el término municipal de Araure, tienen su sede 389 empresas, por lo que el índice de conflictividad laboral es extremadamente desproporcionado comparado con la extensión relativa del municipio. Esto nos afecta en el sentido de poder encontrar sindicatos con gran fuerza en la zona, y la posible presencia de trabajadores de otras empresas que puedan apoyar a los de Mi Cariño. Las empresas más cercanas al área ocupada por Mi Cariño son Lácteos Kim, S.A. y Quesera El Paisa, S.A., las cuales no pertenecen al mismo sector y no han registrado conflictos en el pasado. En el área de Quesera El Paisa, S.A. o en los cercanos de Lácteos Kim, sí que encontramos empresas que recientemente, e incluso en la actualidad, sufren conflictos laborales. Candiven está actualmente en proceso de cierre con despido de 145 trabajadores, la totalidad de la plantilla. Corpomujer planea el despido de 280 trabajadores, el sindicato mayoritario en esta empresa es UGT. Automotriz Paris, S.A., pretende despedir a 720 personas, abril de 2021. Esta empresa es una multinacional de origen norteamericano. Por tanto, entendemos que tanto sindicatos como masa laboral de la zona son experimentados en conflictos laborales, que tienen gran implantación y apoyo, así como recursos llegados el caso. Seguridad perimetral. El centro productivo está rodeado por un cerramiento de tipo verja metálica de unos 2 metros de altura, desprovisto de bayonetas. Dispone de 5 cámaras circuito cerrado de televisión, aunque ninguna de ellas enfoca el exterior de la empresa, sino que controlan el acceso a la zona de carga y descarga y los accesos al edificio principal. Circuito cerrado de televisión. Existe un sistema de cámaras adosadas a la fachada del edificio principal, de las que 2 se encuentran en la zona de carga, una en el lateral y otra en la zona de oficinas. Además, existe otra en la puerta de acceso a la zona de carga y descarga. Estas cámaras son fijas y parecen de mala calidad. Por otra parte, ninguna de ellas controla el exterior de la planta, por lo que no grabarían posibles altercados durante la entrada y salida de camiones o de personal. Control de acceso general. El acceso a la zona de carga es libre, en todas las ocasiones en que hemos acudido la verja metálica se encontraba abierta. El motivo parece ser que parte de los trabajadores estacionan sus vehículos particulares en el interior del perímetro. En la zona de oficinas, en cambio, la puerta permanece cerrada, siendo preciso disponer de un mando para abrirla. El acceso peatonal también está cerrado permanentemente, existiendo un interfono para solicitar su apertura. Presumiblemente, en el interior deberíamos encontrar una recepción, pero no es visible desde el exterior. No sabemos qué sistema de control de acceso se emplea ni quién está a su cargo.
Operaciones en infraestructuras. En este caso concreto no fue posible acceder a esta información, pero básicamente deberemos conocer qué se produce, cómo lo hacen y dónde lo hacen, de forma que, entendiendo el proceso productivo, podamos identificar las zonas críticas o vitales, según la teoría de las áreas de seguridad, influencia, exclusión, protegida y crítica o vital, e implantar medidas de control como prohibición de acceso, libros registros, circuito cerrado de televisión, etc. Administración. En todas las empresas existe un local o departamento de oficinas, encargado de las tareas que su propio nombre indica. Suelen albergar, por un lado, los despachos de los directivos, y típicamente, material sensible como ordenadores, bases de datos, archivos, etc. Por tanto, se considera, junto a la zona de producción, como área crítica o vital, y deberemos analizar su protección mediante sistemas físicos, electrónicos, humanos y organizativos, de forma que evitemos sabotajes, robos o amenazas o agresiones a los directivos. Maquinaria. La maquinaria suele ser objetivo de sabotajes, sobre todo, si no está debidamente protegida, hay muchos trabajadores que tengan acceso a ella, o es muy vulnerable a los ataques, por ejemplo, pinchar ruedas, cortar cables, arrojar pequeños objetos a los mecanismos internos, etc. Líneas de producción. Las líneas de producción, de existir, deben protegerse a sí mismo de los sabotajes, sobre todo si el cliente prevé su paralización durante determinados periodos de tiempo. Normalmente, la maquinaria de cintas continuas, o que realice operaciones en serie, es muy vulnerable al sabotaje. Materiales peligrosos. También es común la existencia de depósitos de materiales peligrosos, o de zonas donde residuos de este tipo sean almacenados a la espera de ser sacados de la empresa. El riesgo proviene de la posibilidad de que un pequeño fuego provocado desencadene un desastre. Por tanto, deberemos protegerlos o eliminarlos del lugar. Sistemas de información. La seguridad de la información es también importante, sobre todo en dos aspectos: la protección ante ataques informáticos y la selección del personal que está a su cargo o que tiene acceso a los sistemas. Debemos retirar de sus puestos a personal cercano al comité que tenga labores relacionadas con la seguridad informática. Almacenes. Están situados en la zona norte de la empresa, aunque no conocemos su disposición interior. Poseen dos portalones de acceso en la zona norte y un corredor de acceso por la zona oeste. Envíos. Los calendarios de envíos o recepción de materiales también nos impondrán problemas de seguridad. Comentaremos medidas a implantar más adelante. Una zona de aparcamiento de camiones desprotegida como esta se presta al sabotaje nocturno de los mismos. Si la salida de mercancías es un factor clave de la actividad del cliente, el verse privado de medios de transporte le supondrá graves pérdidas. Los materiales peligrosos o inflamables son un riesgo añadido, ya que es muy fácil provocar un derrame, fuga o incendio. Hay que idear sistemas de protección física o de vigilancia para evitar sabotajes. El flujo de materias primas y productos en el almacén suele ser uno de los principales problemas de los clientes, sobre todo el que se bloqueen sus accesos. Infraestructuras, vigilancia, seguridad. En la empresa existe un sistema de seguridad antiintrusión de algún tipo, ya que en la valla perimetral observamos varios carteles de la empresa de alarmas Vigilante 34. En la fachada de la edificación principal también son visibles varios cajetines de alarma, aunque no sabemos si se trata de un sistema antiintrusión o antiincendios. Los carteles aparecen bastante deteriorados, por lo que debieron ser instalados hace mucho tiempo. Es común que las vallas perimetrales estén dañadas, sobre todo si la empresa lleva allí desde hace tiempo. Hay que recomendar la reparación de todos los elementos y sistemas de seguridad que se encuentren en mal estado. Medios humanos, seguridad. Hemos observado un vehículo de la empresa de seguridad CGF, patrullando por el área, que suponemos realizará un servicio de apoyo. Por nuestra parte, hemos diseñado un servicio de vigilantes de seguridad en el interior de la empresa, compuesto por 2 vigilantes en turno de día de 7 horas a 19 horas, y de 19 a 7, con la posibilidad de ser aumentado en un plazo de 24 horas por el número que sea preciso de controladores, y en unas 48 a 72 horas por vigilantes de seguridad habilitados. Hay que tener en cuenta que se precisan 2 días hábiles para activar a un vigilante de seguridad, no cuentan festivos ni fines de semana, de ahí la propuesta de contar con auxiliares de servicios.
El motivo de haber optado por 2 vigilantes en cada turno es que, dada la extensión y disposición de la empresa, no es posible dar una protección total a la misma con uno solo operador, además de la cuestión de poder ofrecer un elemento de respuesta y uno de apoyo, elemento básico a nuestro entender en una intervención. La tarea principal del vigilante de seguridad es la de ofrecer protección disuasoria a los directivos dentro de la empresa, proteger los bienes de sabotajes o destrucciones, controlar el acceso a la planta y avisar al coordinador de seguridad de cualquier incidencia que se produzca. Al no haberse producido el comunicado en la fecha prevista, hemos optado por no activar el servicio, limitándonos a informar a los vigilantes de las características del mismo, y permaneciendo estos en espera de llamada con un preaviso de 1 hora aproximadamente. La decisión de aumentar la cantidad inicial de un vigilante de seguridad a 2 se tomó el día 14, por lo que no estará activado hasta el miércoles por la tarde. En tanto, los turnos se realizarán con un vigilante, siendo posible reforzarlo con controladores si es preciso. El servicio de escolta contará con un vehículo de alquiler. En principio, se ha decidido dar una protección lejana hasta que conozcamos la reacción de los trabajadores, por lo que el escolta no entrará en la empresa, siendo la tarea de protección dentro de la misma a cargo del vigilante de seguridad. También se debería incluir en el plan una avanzada, para realizar contravigilancias avanzadas, localización de grupos hostiles, controlar la zona de Araure, confirmar que las rutas a emplear están despejadas, contactar con las fuerzas y cuerpos de seguridad llegado el caso, y dar instrucciones a los vigilantes de seguridad. Departamento de Seguridad. Desconocemos si existe departamento de seguridad dentro de la fábrica, pero de haberlo, presumiblemente será un servicio de prevención de riesgos laborales. No obstante, suele ser útil mantener el contacto con el jefe de seguridad, ya que conocerá muy bien las instalaciones y procesos, y puede asesorarnos acerca de posibles riesgos. Fuerzas y cuerpos de seguridad. Araure cuenta con una comisaría de policía local, situada bajo la alcaldía, desde la que se puede desplazar una patrulla a la empresa en unos 5 minutos contando el aviso. Cuentan con 2 vehículos todoterreno, pero desconocemos el número de agentes por turno. Por su parte, la comisaría de Agua Blanca está situada a unos 20 kilómetros del área, desconociendo el tiempo de respuesta. Es fundamental entrevistarse con los jefes de las fuerzas y cuerpos de seguridad para recabar su colaboración, incluso obtener teléfonos para hablar directamente con ellos. En ocasiones, incluso nosotros podremos prestarles apoyo, por ejemplo, captando en vídeo actuaciones de los manifestantes. Planes de emergencia y seguridad. Desconocemos la existencia de estos planes dentro de la empresa, típicamente dispondrán de alguno. Hay que revisar los planes de prevención de riesgos laborales en previsión de accidentes provocados o simulados. Sistemas de protección. No hemos podido evaluar los sistemas presentes en la empresa, típicamente los analizaríamos basándonos en la teoría de las áreas de seguridad y dividiéndolos en medios pasivos, cerramientos, control de accesos, técnicos, detectores y alarmas, circuito cerrado de televisión, humanos, vigilantes de seguridad y organizativos, planes de prevención y respuesta. Medios de comunicación. En la zona se publican multitud de periódicos en los que se reflejaría el conflicto, en su mayor parte se espera una posición contraria a la empresa. Hay que diseñar estrategias coordinadas para contrarrestar estos comunicados, así como monitorizar diariamente lo que se publica, sobre todo las entrevistas concedidas por miembros del comité o del sindicato que les apoye. Será común que los huelguistas convoquen a los medios de comunicación cuando realicen movilizaciones, es un arma poderosa y hay que ser muy cuidadosos en la gestión de la imagen del cliente. Una buena opción es localizar diarios o periodistas afines a la empresa y concederles entrevistas estructuradas. También es una buena táctica enviar periodistas camuflajeados, reales o avanzadas, para obtener información. Autoridades locales. Como señalamos en el punto 3, la alcaldía de Araure está gobernada por partidos de izquierdas que se opondrán al cierre de la empresa. En determinadas fechas, elecciones, por ejemplo, los partidos políticos de izquierdas aprovecharán este tipo de conflictos en su propio beneficio, lo que puede aumentar la presión en el cliente. Análisis de amenazas. Eventos relacionados con la seguridad en el pasado. Tenemos referencias de huelgas en el pasado, ver punto 3, pero al no habernos entrevistado con el director, no conocemos sus implicaciones y consecuencias.
No disponemos de información acerca de otros eventos tales como robos, sabotajes, accidentes o enfermedades laborales, conflictos internos, daños a vehículos, etc. Normalmente, obtendremos esta información una vez nos reunamos con el jefe de seguridad. Contexto seguridad. No disponemos de datos, pero es improbable que existan organizaciones criminales que mantengan relaciones con los trabajadores de Mi Cariño. No tenemos conocimiento de actuaciones de extorsión o amenazas por parte de este tipo de delincuentes. La zona de Araure tiene un buen nivel de seguridad ciudadana y no se observan en sus calles o en las áreas individuos sospechosos. Perfil de los trabajadores. Mi Cariño fabrica componentes automotrices de polietileno y tenemos la impresión de que los trabajadores son operarios sin cualificar, de clase media-baja, ofreciendo un perfil psicológico pobre en autocontrol y habilidades de solución de problemas. Por tanto, es de esperar reacciones agresivas cuando conozcan el anuncio de despido. En espera de disponer de más datos, suponemos siempre un alto nivel de impacto en las circunstancias personales, económicas y familiares de estos trabajadores en caso de despido. El total de trabajadores afectados sería de unos 150, aunque no disponemos de organigrama. Organizaciones sindicales. Sabemos que existen células sindicales de UGT y comisiones obreras en la empresa, pero no conocemos su composición, nombres de sus líderes, centros donde se reúnen y acciones realizadas en el pasado. Las dos organizaciones poseen una gran entidad y proyección a nivel local y nacional, más aún gobernando un partido de izquierda. Comité de empresa de Mi Cariño. No disponemos de datos a la hora de redactar este informe. Una vez reunidos con el jefe de recursos humanos, obtendremos información acerca de sus identidades, apariencia, domicilio, para poder seguirles, vehículos y turnos de trabajo, para saber quién está libre en cada momento. Amenazas a mitigar. Son previsibles acciones por parte de la masa laboral, tanto de forma individual como organizados en grupos con o sin la coordinación de las organizaciones sindicales o del comité de empresa. Estas acciones pueden asimismo estar dirigidas a obtener apoyo mediático o directamente a causar daños a las personas o a los bienes. Las posibilidades son: protestas frente a la planta de producción, alcaldía de Araure o domicilios de directivos. Formación de piquetes que realicen diversas acciones, bloqueo de accesos a la fábrica, sellado de puertas, amenazas a otros trabajadores que no lo secunden, pintadas, daños en vehículos, encierros en el interior de la empresa, realización de ruedas de prensa en medios locales para dañar la reputación de la empresa, amenazas falsas de bomba, etc. Actos de acoso a directivos, tales como amenazas orales, escritas o por email, llamadas de teléfono de madrugada, e incluso intentos de agresión. Realización de campañas mediáticas como ruedas de prensa, distribución de panfletos, mítines, recogida de firmas, concentraciones, manifestaciones, etc. Producción de accidentes en el interior de la fábrica que interrumpan su funcionamiento. Simulación de accidentes o enfermedades laborales con el fin de perjudicar la actividad de la empresa. Robo premeditado. Daños a sistemas informáticos, introducción de virus, destrucción de archivos. Robo o venta de información sensible de la empresa. Apoyo de trabajadores de otras empresas en la zona. En cuanto a la seguridad personal, evaluamos como objetivo principal el director general y el jefe de recursos humanos, y por extensión todo el personal directivo, así como equipos negociadores externos que provengan de Mi Cariño. No conocemos las direcciones del personal a proteger, pero sería muy fácil para los trabajadores conocerlas simplemente utilizando la guía de teléfonos. Por tanto, sería recomendable acometer medidas de protección lo antes posible. El bloqueo de los accesos a la empresa es una de las acciones más comunes. Debemos localizar rutas de acceso alternativas y colocar puestos de vigilancia coordinados para evitar las rutas bloqueadas. Las concentraciones serán normales durante periodos críticos de la negociación, por lo que deberemos estar al corriente de cuándo y dónde se producirán. Recomendaciones. Seguridad física. Instalación de un sistema de cámaras mejorado que controle la actividad en los alrededores de la empresa. Un buen emplazamiento sería cerca de la puerta de acceso a carga y descarga, preferiblemente un sistema de tipo domo sobre soporte elevado, poste o similar.
Mejora o cambio de sistema circuito cerrado de televisión existente por cámaras móviles y provistas de zoom. Instalación de un sistema de control de accesos mejorado, previendo la posibilidad de impedir el estacionamiento de vehículos particulares de los trabajadores dentro del perímetro y manteniendo la puerta de acceso a carga y descarga cerrada mientras no sea utilizada. Activación de un servicio doble de vigilantes de seguridad para vigilancia y control de actividades en la empresa. Creación de un habitáculo de seguridad en el interior de la empresa, dotado de espacio suficiente, con un acceso controlable, agua potable y comunicaciones, cobertura de móvil, en el que refugiar a los directivos en situaciones extremas hasta la llegada de policía. Protección de caseta de luz en zona oeste del perímetro. Localización de una zona alternativa para estacionar vehículos de directivos, ya que en la actual son muy vulnerables a objetos lanzados desde el exterior. Seguridad personal. Activación de un servicio de escolta para los directivos que se seleccionen, en principio el director general. Este servicio contará con un vehículo de alquiler. Localización de un emplazamiento alternativo de seguridad desde donde trabajar en épocas de crisis. Diseño de un plan de acción para asegurar la entrada y salida de la empresa en cualquier situación. Realización de un plan de seguridad personal para todos los directivos, así como entrega de un documento con recomendaciones de autoprotección. Obtención, si es posible, de nuevos teléfonos para el personal directivo. Coordinación con fuerzas y cuerpos de seguridad. Seguridad corporativa. Actuaciones referentes a seguridad informática y de la información a fin de detectar brechas de seguridad. Esto incluiría limpieza de micrófonos. Identificación de elementos destacados del grupo en huelga, con el objetivo de establecer seguimientos y control de esto. Comprobación de páginas web, blogs, publicaciones en las que participen los huelguistas, para su monitorización y posible manipulación. Diseño de campañas de contrainformación. Obtención de información. Identificación de elementos destacados, así como comprobación de datos personales. Grabación de actividades de comité de huelga. Registro de declaraciones en medios, páginas web, etc. que puedan tener trascendencia para la empresa, amenazas, por ejemplo. Despliegue, si es posible, de periodistas, manifestantes o sindicalistas de nuestro personal. Seguimientos de elementos destacados para conocer planes, actividades, monitorizar posibles agresiones, pintadas, pegada de carteles, etc. Instalación de cámaras ocultas en el interior de la empresa. Pasos a acometer. 1. Realización de una visita a la zona para obtener información acerca de posibles vulnerabilidades y riesgos, ya hecha y plasmada en este documento. 2. Concertación de una entrevista con el director de la empresa para obtener la siguiente información. Planos de las instalaciones. Horarios de trabajo. Datos de personal directivo y comité de empresa. Información sobre células sindicales presentes. Protocolos y planes de seguridad existentes, ¿qué se hace? ¿Qué se puede hacer? Comprobar salud laboral, comprobar seguridad de la información, accesibilidad, documentación y cobertura de seguro. ¿Existe plan de emergencia y evacuación? ¿Qué tipo de cerramientos existen? ¿Escáner o detector de metales? ¿Salidas de emergencia? Opciones para habitáculo de seguridad. Opciones para lugar alternativo de trabajo. ¿Tiene el comité un espacio habilitado para sus reuniones? ¿Existe asamblearia? ¿Han tenido incidencias relacionadas con seguridad? ¿Qué ocurrió en la anterior huelga? ¿Cuál es la situación de los trabajadores? ¿Es posible su recolocación? ¿Jubilaciones anticipadas? ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Posible apoyo de trabajadores de Besos, empresa cercana a Mi Cariño? ¿Cuál es la intención de los directivos de Mi Cariño? ¿Cuándo planean sacar la mercancía? ¿Existe posibilidad de hacerlo en fin de semana o de noche? ¿Existe alguna relación especial con las fuerzas y cuerpos de seguridad? 3. Implantación de un servicio en la empresa. Este comenzará el día del anuncio, entrando el personal de paisano en la zona de oficinas y manteniendo la máxima discreción hasta que sea inevitable intervenir. Su misión prioritaria es disuadir posibles agresiones hacia los directivos, así como altercados en la empresa, daños a la propiedad, etc. También impedirán el acceso al personal no autorizado a las zonas que se designen. En caso de crisis, avisarán a coordinador de seguridad.
En la actualidad, los vigilantes han sido instruidos acerca de sus funciones, poseen cuadrantes, y se encuentran con un preaviso de 1 hora para comenzar el servicio. Los teléfonos de los vigilantes antes asignados son: indicar nombres y teléfonos. El coordinador de la empresa de seguridad CGF se llama Asdrúbal Miguel, y su teléfono es el 053590733168. 4. Implantación de un servicio de escolta. El escoltado se llama José Ramón González, y su teléfono es el 053578622057. Se le ha mostrado la zona de la empresa, pero estamos a la espera de poder realizar una presentación con el PMI y obtener datos vitales, como domicilio, teléfono, agenda, vehículo personal, etc. Este escolta acompañará al director hasta la planta, y de esta a su casa, además de cualquier actividad relacionada con su puesto, y permanecerá disponible con un preaviso de 45 minutos si ocurre alguna incidencia. 5. Entrevista con el señor Antonio de las Casas, de Administración, para obtener información adicional, aún no sabemos cuándo tendrán. 6. Asignación de una avanzada, para labores de información y seguimiento. A este respecto, hemos localizado un cafetín en el área de la avenida principal Ladlor de Chacaito, situado en la entrada de la calle 18, calle donde está emplazada la empresa, y en el que suponemos que se pueden reunir para comer los trabajadores de Mi Cariño. También hemos encontrado una referencia a la pasada huelga de Mi Cariño en la página web, enlace. 7. Localización de alojamiento / lugar de reuniones para equipo negociador. Creemos que cualquier hotel situado en la avenida principal sería adecuado, por la rapidez y accesibilidad hacia y desde unos 10 minutos en automóvil, estando a su vez suficientemente alejado de la zona de operaciones. 8. Diseño de un plan de acción para garantizar los objetivos propuestos por el cliente. En concreto, respecto a la salida de mercancía de planta, proponemos lo siguiente. Es preferible sacar la mercancía antes del anuncio de posibles enfrentamientos. El horario más indicado sería en fin de semana, de madrugada y teniendo como hora central las 4 horas. La segunda opción sería de madrugada en día laborable. La tercera opción, menos aconsejable, sería horario diurno en fin de semana. Finalmente, como opción totalmente desaconsejable, sería horario diurno en día laborable. Creemos que realizar la salida tras el anuncio y a plena luz del día sería muy difícil de realizar sin sufrir daños. En la primera opción, el procedimiento sería contratar personal ajeno, cargar los camiones de la forma más sigilosa posible, encender las luces mínimas. Los camiones pueden circular sin luces hasta la carretera principal. También se recomienda hacer todos los preparativos posibles para la carga mientras los camiones esperan en un punto de reunión, y luego hacerlos entrar. Los vigilantes controlarían el proceso, y en caso de peligro avisarían a las fuerzas y cuerpos de... En la segunda opción, jugaríamos con el horario de trabajo del turno de tarde o noche, procurando que existan el mínimo de trabajadores presentes. Sería aconsejable dar turnos libres, vacaciones, descansos, cursos, etc., para reducir la presencia de trabajadores en el momento de la carga. En la tercera opción, el mejor horario sería la hora de comer y la sobremesa. En la última posibilidad, realizarlo 1 hora después de salir el turno de tarde, ya que los salientes ya habrán llegado a sus casas, se habrán cambiado, etc. y tendrán menos disposición para regresar a la fábrica. En las opciones 3 y 4 contaríamos con vigilantes de apoyo, y sería aconsejable disponer de avanzadas o controladores posicionados para informar de movimientos, por ejemplo, en la redoma dirección norte y en la salida de calle 18, por la zona sur, Arboleda. Si encontrásemos dificultades en la entrada, la prioridad sería proteger al personal y avisar a las fuerzas y cuerpos de seguridad. No es aconsejable que el personal directivo esté presente en el momento de los comunicados a los trabajadores, ni en los de carga de camiones. Una opción para introducir a los vigilantes en la planta antes de que se inicien los incidentes es camuflar la contratación del servicio como una medida de seguridad general contra robos de bandas organizadas en las fábricas, ya que aún no se ha realizado la comunicación de cierre. Las visitas a la planta del personal de seguridad deberán camuflarse bajo algún pretexto, de forma que ni siquiera recepcionistas, vigilantes de seguridad, etc. sospechen del motivo real. También se evitará acceder a la empresa con nuestros vehículos, para evitar quemarlo.
Respecto a una posible agresión dentro de la fábrica, los vigilantes de seguridad tendrían la misión específica de proteger las personas y los bienes, y si la situación les desbordara, refugiar a los directivos en el habitáculo de seguridad y avisar a las fuerzas y cuerpos de seguridad. El control del personal laboral precisa de determinar las zonas utilizadas por los trabajadores, vestuarios, aseos, cafeterías, para evitar que tengan un rápido acceso a la zona protegida. También se estudiará la utilización de salidas de emergencia como ruta de escape alternativa. Se debe estudiar la ruta desde el habitáculo de seguridad hasta la salida al exterior más cercana, ya sea la principal o una salida de emergencia. En caso de evacuación, el escolta participará activamente en la cobertura y protección de los ejecutivos. Por último, el escolta, con el apoyo del detective o del coordinador, planificarán las entradas y salidas de la empresa, en base a un sistema de avanzadas y comunicación entre ambos, con emboscadas o grupos hostiles, concentraciones, etc. Si se solicita, es posible ofrecer un documento de autoprotección o charlas de concienciación a los directivos. Resultados del estudio preliminar. Del estudio anterior obtuvimos las siguientes conclusiones. La planta de producción ha anunciado el cierre parcial de sus instalaciones, lo que implica la pérdida de aproximadamente 200 puestos de trabajo. El cliente es consciente del fuerte impacto de esta medida, ya que la incidencia del desempleo en la zona es notable, y que, presumiblemente, se producirán altercados que afecten a su imagen e incluso a la integridad de parte de la plantilla. De hecho, a nuestra llegada ya han ocurrido acciones agresivas contra los directivos. El apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad es bueno, pero existen dudas acerca de su continuidad en el futuro. De forma general existe una gran fuerza laboral, sindical y popular en contra de la empresa, debido a los trabajadores de la empresa disfrutan de unas condiciones laborales envidiables, desde el punto de vista de horarios y remuneraciones. Son en su mayoría trabajadores cualificados, y la escasez de este tipo de puestos en la zona agrava la perspectiva de su pérdida. Los horarios de trabajo dejan mucho tiempo libre a los trabajadores, por lo que tienen buena disposición para reunirse o tomar parte en acciones de todo tipo. Existe la creencia de que la empresa ha recibido fuertes subvenciones por parte del gobierno, y al ser una multinacional, esto causa la impresión de que han robado al pueblo. También se cree que el cierre de una parte de la empresa es únicamente el preludio de un cierre total. Existen en la zona otras empresas en situaciones similares, por lo que es posible la unión de trabajadores de otras empresas en las movilizaciones. A pesar de que se cierren parte de las instalaciones, los trabajos en el resto continuarán, así como las tareas de mantenimiento. Por tanto, no se puede impedir el acceso de los trabajadores a la planta, con el consiguiente peligro de sabotajes, robos, etc. Por último, el equipo directivo necesitará seguir accediendo con garantías a la planta, para desarrollar sus funciones. Resumen de evaluación de seguridad. Aunque las medidas de seguridad existentes funcionan bien para un entorno normal de seguridad, en la nueva situación presentada, sufren de carencias que las hacen insuficientes. La evaluación de riesgos nos lleva a declarar una situación de riesgo medio alto, basándonos en los siguientes puntos. El alto impacto de las medidas en los trabajadores y sus familias. La presencia de bienes y personas en riesgo. La falta de medidas de seguridad adecuadas para afrontar la crisis, incluyendo sistemas físicos, técnicos, humanos y organizativos deficientes, incompletos o no operativos. Por tanto, estimamos que una posible escalada del conflicto no podría ser adecuadamente gestionada con los medios existentes. A esta evaluación seguiría un estudio en profundidad de las características de las instalaciones, actividades, personal, etc. Esta fase concluye con la redacción de un plan de mitigación de riesgos en una versión preliminar que entregaríamos al cliente. Nota: el siguiente documento está basado en un caso real. En muchos casos, el apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad va a ser fundamental para evitar daños. No obstante, el enfrentamiento directo siempre es contraproducente, incluso para la imagen del cliente. Plan de acción y reducción de riesgos. Versión 1. 1. Amenazas y riesgos. A continuación, se describen acciones que pueden ser consideradas o puestas en práctica por los trabajadores, ya sea actuando individualmente, en grupos o alentados por el comité de empresa. Hasta el momento, todas las acciones han ido dirigidas a obtener impacto mediático y social.
No obstante, según cómo se desarrollen los acontecimientos, sus objetivos se pueden desplazar a aplicar presión en las partes negociadoras, incidiendo en acciones en el ámbito privado. Esto parece estar ocurriendo ya. Estas son las acciones que hemos identificado como ya acontecidas y son comunes con otros casos similares. Acciones contra el centro de producción. Protestas directas hacia el equipo directivo en el edificio de oficinas. Piquetes y otras formas de presión sobre los trabajadores que pretenden acceder a sus puestos de trabajo. Desplegando pancartas que dañan la reputación de la empresa. Ruedas de prensa, medios locales. Pintadas en las zonas adyacentes al centro de producción. Distribución de panfletos. Amenazas de bomba falsas. Protestas en accesos al polígono industrial, con fuerte impacto mediático, e impidiendo el acceso de los trabajadores y directivos a la planta. B. Daños comerciales. Actos de sabotaje con el riesgo potencial, intencional o no, de accidentes industriales. Sellado de puertas. Vertido de líquidos. Agresiones al personal directivo o a sus vehículos. C. Perturbaciones a la gestión. Intimidación de personal directivo. Llamadas de teléfono de madrugada. Cartas o correos electrónicos con amenazas. Distribución de panfletos. Amenazas directas hacia el director, su familia y vehículo. De acciones en el exterior. Campañas en los medios para dañar la imagen de la empresa y aplicar presión con vistas a posibles negociaciones. Por otra parte, se prevén las siguientes posibilidades. Es posible una escalada en la intensidad de las acciones antes mencionadas, alcanzando proporciones más severas. A. Daños en las instalaciones. Piquetes en la entrada de mercancías, con el objetivo de impedir el acceso de camiones y afectar así a la producción de la planta. Ruedas de prensa in situ, ellos llamarán a los medios afines. Intentos de mantener a los directivos encerrados en la planta. Intentos de acceder a la planta para realizar acciones dentro. Acciones de huelga, normalmente bajo la dirección del comité de empresa y según se desarrollen las negociaciones. Estas se llevarían a cabo mediante la permanencia en las casas de los trabajadores y de forma encubierta con bajas fingidas. B. Daños comerciales. Sabotaje dentro de la empresa. Daños de instalaciones y materiales. Robos premeditados. Transmisión de información sensible, propiedad intelectual. Mayores riesgos de accidentes laborales, fingidos o provocados. C. Acciones contra directivos. Intimidación de directivos y personal afín. Llamadas telefónicas. Cartas o correos electrónicos maliciosos. Protestas en casa de directivos. Daños en propiedades, vehículos principalmente. D. Acciones exteriores. Comunicaciones a los clientes de conductas no éticas de la empresa. La proximidad de la planta a la autovía hace muy probable el intento de corte de esta, aunque en este caso se cuenta con la acción inmediata de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Ocupación o secuestro de la planta. Si otras empresas de la zona coinciden en reivindicaciones, la suma de la fuerza laboral incrementaría la gravedad de las acciones. D. Amenazas a personas. La atención de los trabajadores en huelga se centrará en la dirección de la empresa, especialmente en el director de planta, encontramos el plan de mitigación y el equipo negociador. Primera fase de aproximación. Esto pretenderá crear una parte presión psicológica en los directivos, que es afecte a la hora de llevar a cabo la gestión y negociación de la crisis. Se evalúan como bajo riesgo 10 personas, siendo las prioridades, sobre todo en áreas críticas. Director de planta, instalación de dos cámaras de alta resolución en el frontal de la empresa, para cubrir los accesos de mantenimiento. Instalación de cámaras ocultas en el edificio de oficinas. Conocidas o fácilmente accesibles. La instalación de cámaras ocultas en áreas de trabajo. Cualquier visitante perteneciente a la dirección de la empresa proveniente del país de origen instalar una cámara se verá en un riesgo particular externa para a la corporación de residuos peligrosos. Elementos como vehículos personales, 1 o 2 familiares, vecinos, etcétera, pueden ser cubrir áreas de tránsito para insultar la presión psicológica.
Despliegue de supervisor de amenazas a personas. con experiencia en dirección de La seguridad. atención de los trabajadores en huelga se centrará en la dirección dirección de la empresa, especialmente en el director de vigilantes de seguridad y el realizar equipo negociador. recomendaciones sobre seguridad Esto general pretenderá y gestión crear de una crisis, fuerte presión por ejemplo, psicológica en los ante directivos una amenaza que de les bomba. afecte a la hora de llevar a cabo la Recomendar gestión cambios y en los negociación de procedimientos los guardias. Por Se ejemplo, evalúan como rutas bajo de riesgo patrullas, 10 personas, siendo las supervisar las prioridades. actuaciones de los vigilantes Director de de planta. seguridad, Jefe de con seguridad fuerzas y cuerpos de seguridad Jefe en de la zona. recursos humanos. Coordinar Jefe actuaciones de mantenimiento dentro y fuera de la empresa. Es de destacar que las direcciones de estos personal o elementos son medios conocidas o de fácilmente seguridad. accesibles por el personal Mejorar laboral. procedimientos de control de accesos. Cualquier visitante perteneciente Crear un a la plan de dirección de la evacuación, empresa, puntos de proveniente reunión y del país de habitáculo de origen de seguridad Nariño, dentro de la se empresa verá en un para riesgo evacuación de particular personal al representar directivo. a la corporación. Comprobar operatividad Elementos de medidas como de vehículos seguridad en el personales, interior de la familiares, empresa, vecinos, mejorar etcétera, la pueden ser seguridad en objetivo torno de a ataques materiales para peligrosos. incrementar la presión psicológica. Comprobar Plan de PRL para asegurar su D. implantación Amenazas y evitar a personas. posibles accidentes simulados. La atención de los trabajadores en Comprobar huelga se cobertura de centrará en la seguros. dirección de la empresa, especialmente en el director planta, el Seguridad jefe de personal y el equipo Proveer negociador. conductores de seguridad. Esto pretenderá escoltas crear una al fuerte director de presión la planta psicológica en los y a otros directivos que les que lo afecte a la precisen. hora de llevar a cabo la gestión Mejorar y protección negociación de de la oficina crisis. de director Se mediante evalúan láminas como bajo riesgo antiesquirlas en 10 las personas, ventanas, siendo las localizar prioridades. viviendas alternativas, Director u de hoteles, planta para alojar a los jefe de directivos en seguridad, épocas de crisis. jefe de recursos Preparar humanos, procedimientos de entrada y jefe salida de mantenimiento, coordinados por el supervisor de destacar que seguridad. las direcciones de SS. estos elementos son Cambio de conocidas o rutinas y fácilmente vehículos de accesibles personal por el directivo personal en lo laboral. posible. Cualquier Implantar visitante medidas de perteneciente seguridad a la en dirección de la domicilios de empresa, directivos proveniente como del país de origen instalación de de alarmas, se verá en un riesgo particular implantar al procedimientos de representar a la entrada y corporación. salida. Intentar Elementos recabar como colaboración de vehículos vecinos, personales, familiares, solicitar vecinos, colaboración de etcétera, pueden policía ser en el objetivo área, de ataques patrullas, para incrementar la presión realizar psicológica. contravigilancias en tiempos de crisis. D. Amenazas Mejorar la a personas. vigilancia perimetral dentro La de lo atención posible. de los trabajadores en huelga Realizar se centrará en asesoría la sobre dirección de la seguridad empresa, personal para los especialmente directivos, en el director de planta, el jefe de seguridad, y el seguridad equipo corporativa. negociador. Esto Seguridad de la pretenderá crear información, una fuerte presión psicológica repaso en y los mejora de directivos procedimientos que les de afecte a seguridad la hora de de llevar a información, cabo la gestión y negociación detectar de la fallos crisis. de sistemas, Se evalúan como bajo limpieza de riesgo 10 micrófonos, personas si se siendo las solicita. prioridades. Plan antihuelgas. Director de planta, Investigación de masa jefe de laboral seguridad, para identificar jefe de elementos recursos destacados. humanos, Búsqueda de jefe de fuentes de mantenimiento, información, infiltración si es de es destacar posible. que las direcciones de Vigilancia estos y elementos grabación son de conocidas o movilizaciones fácilmente para su accesibles por posterior el uso en personal procesos laboral. legales. Cualquier Cooperación visitante con las fuerzas y perteneciente a la cuerpos de dirección de la seguridad. empresa, proveniente Búsqueda del de país de rutas origen de alternativas. Nicaragua, Se verá en un búsqueda de riesgo zonas de particular al concentración representar a la alternativas dentro de corporación. la empresa. Elementos como vehículos personales, familiares, Plan de vecinos, contrainformación en los etcétera, medios pueden de ser comunicación. objetivo de ataques para incrementar la Obtención de presión información. psicológica. Identificación de elementos D. destacados. Amenazas a personas. Grabación de La movilizaciones atención de y los eventos trabajadores relevantes. en huelga se centrará en la Control de dirección fuentes de de la información online, especialmente en el páginas director web, de planta, blogs, el jefe de despliegue seguridad de periodistas y el equipo falsos, negociador. si es posible. Esto pretenderá crear una Seguimiento fuerte de presión elementos psicológica hostiles en para los grabar directivos posibles que acciones les afecte a la agresivas hora de a llevar a cabo determinar la en gestión reunión y con negociación jefes de de recursos recursos humanos. Se evalúan como bajo riesgo 10 personas. Búsqueda de siendo vías las para prioridades. dividir a la fuerza laboral. Director de planta. El siguiente paso fue reunir Jefe un de equipo seguridad. humano compuesto por un Jefe de security recursos manager humanos. con formación en Jefe de dirección de mantenimiento. seguridad e investigación, quien Es de redacta destacar este que las informe direcciones y de en estos principio un elementos son conductor conocidas o ejecutivo con fácilmente experiencia accesibles como por el escolta. personal laboral. Una vez desplazados a la Cualquier zona, visitante afrontamos perteneciente la a la implantación dirección de del la empresa, proyecto en tres fases proveniente del país de diferenciadas. origen de Nicaragua, se verá en riesgo particular Fase al uno. representar a la A corporación. nuestra llegada las situaciones Elementos caóticas como se vehículos producen personales, concentraciones en la familiares, entrada de la vecinos, empresa diariamente, etcétera, pueden los ser directivos objetivos son de ataques amenazados para incrementar incluso la presión agredidos psicológica. físicamente, Reciben visitas en sus domicilios, amenazas sus a familiares personas. están atemorizados. La atención de los La actividad trabajadores en productiva huelga se sufre centrará en la distorsiones dirección de y la la empresa, falta de orientación y especialmente recursos en el del director empresa de para planta, afrontar la el crisis jefe de de seguridad seguridad y el equipo Las negociador. actuaciones en orden secuencial Esto son: pretenderá crear una fuerte 1. presión Evaluación psicológica general en de los directivos riesgos que les vista en afecte el a la hora punto de anterior. llevar a cabo la gestión y 2. negociación Toma de de la cuarto crisis. y evaluación sobre el Se terreno, evalúan como bajo comprobación riesgo en 10 profundidad personas, de los datos siendo las contenidos en el prioridades. plan de seguridad, Director briefing de a conductor planta, de seguridad, escolta, jefe de seguridad. 3. Nos Jefe de entrevistamos con el recursos director humanos. general de la planta Jefe de y con el mantenimiento. jefe de seguridad. Es de Este destacar que último las no direcciones disponía de de estos formación en el elementos son área, conocidas o únicamente se fácilmente ocupaba de accesibles por el seguridad personal laboral. Es de destacar Cualquier que el plan de visitante prevención era perteneciente a la realizado por dirección una de la empresa empresa, exterior que proveniente la del seguridad país de electrónica origen de la Nicaragua, realizaba se otra verá en empresa un riesgo y los particular vigilantes al de representar seguridad a la otra corporación.
En esta reunión les presentamos los documentos realizados y les ofrecemos una idea somera de las acciones que vamos a acometer para incrementar la presión psicológica. Y no menos importante, les transmitimos la idea de que a partir de nuestra llegada va a mejorar la atención de los trabajadores en huelga personal. Entrará en la dirección de la empresa. Nos reunimos con mandos de las fuerzas y cuerpos de seguridad en la zona y el equipo negociador. En este encuentro se les informa de nuestra presencia, crear una fuerte presión psicológica y se intercambian teléfonos que les afecte a la hora de llevar a cabo la gestión y negociación de la crisis, acompañados se evalúan como bajo riesgo y haciéndonos pasar por auditores de riesgos laborales. Director de planta, oportunidad de inspeccionar en situ todas las áreas de interés y obtener documentación. Jefe de mantenimiento. Nos entrevistamos con el jefe de recursos humanos, que nos facilita datos personales de los trabajadores, que nos serán muy útiles a la hora de vigilar a elementos conflictivos. Perteneciente al material recopilado incluyó proveniente del país de origen personales del directivo se verá en un riesgo particular elementos destacados a la corporación. 15. Elementos domicilios, teléfonos, vehículos y horarios de trabajo, etcétera, pueden ser información general sobre estructura y funcionamiento de la planta. Información sobre medidas de seguridad en la planta física, la atención de los trabajadores humana y organizativa en la dirección de la reconocimiento de la zona de área industrial, de planta, identificación de rutas, seguridad, puestos de observación, etcétera. Esto pretenderá crear una fuerte presión psicológica en los directivos que les afecte a la hora de llevar a cabo la gestión y negociación de un conductor escolta al director general. Se evalúan como bajo riesgo 10 entrega de un documento sobre autoprotección general a los directivos. Director de planta, consejo sobre seguridad general. Retirar nombres de buzón y puerta. Jefe de mantenimiento en garaje. Si no dispone de él, que las direcciones de estos elementos secundarias variar cada día. Accesibles por el personal no habrá laboral. El portal de la casa a cualquier visitante perteneciente a la dirección de la empresa, pregunte quién proveniente de la empresa de transporte cariño y diga que pasará a recogerlo por la central, al representar a la corporación para entrar en un edificio elementos con portero personal, correo comercial o propaganda, vecinos, viene a visitar a un amigo, pero no le abre para dejarle una nota, compañías de gas, agua, luz, etcétera. Amenazas a observar por la ventana la atención de los trabajadores en huelga. No se asome a la ventana, intente hacerlo desde el interior de la habitación de planta, cuando camine por la calle y el equipo en el sentido contrario de la marcha de los vehículos crear una fuerte la parte más pegada a la pared que les impide a la hora de llevar a cabo la gestión y negociación de la crisis. Por ejemplo, se evalúan como bajo a la pared de forma que no puedan sorprenderle por detrás. Cuando se aproxime a una esquina, sepárese de la pared y vaya observando gradualmente lo que hay tras ella. Jefe de mantenimiento. Personas que esperan demasiado en paradas de autobús, gafas de sol, sentados en vehículos, en cualquier posición, que miren fijamente, hablando por teléfono, etcétera, deténgase de repente y observe del país, por ejemplo, el reflejo en un escaparate, riesgo particular, si le sobrepasa a la corporación, camine rápidamente en el otro sentido, elementos como cruce la calle y busque ayuda, familiares, vecinos, evite zonas oscuras, pueden ser solitarias o estrechas para incrementar cuando se desplace, hágalo por zonas con mucho tráfico de peatones, amenazas a principales, etcétera. La atención de los trabajadores que le sigue un vehículo en la dirección de calles peatonales o de dirección con el director de cuando lo pierda de vista, métase en un portal y llame para pedir ayuda. Esto pretenderá crear una fuerte presión psicológica en los directivos. Si observa que la persona a la hora de llevar a cabo la gestión y negociación de la siguiente parada justo antes se evalúan como bajo riesgo 10 en la dirección contraria las prioridades. Otra opción es coger un taxi rápidamente. Lleve siempre algunas monedas sueltas para el uso, llamar por teléfono si es necesario. Jefe de mantenimiento. Infórmese de la situación de las comisarías de policía más cercanas a sus rutas habituales, de modo que si tiene algún problema pueda dirigirse hacia ellas rápidamente. Perteneciente a la memorizados en el teléfono los números de emergencia. Origen de cariño se verá en un riesgo particular modos de detectar a la corporación. Marche a un ritmo normal por la calle. Familiares, de repente, vecinos, vuélvase y observe si alguien objetivo de mira con sorpresa, cambia repentinamente de rumbo, se para y se pone a hablar por teléfono, amenazas se mete rápidamente en un portal, la atención de los trabajadores en huelga se centrará también es posible que cambie de acera y se detenga en el otro lado. El jefe de seguridad en un vehículo mientras andamos. Esto deberá crear una fuerte presión psicológica o normales que se detengan frecuentemente a la hora de llevar a cabo la gestión y negociación de la crisis ligeramente y luego vuelvan como bajo riesgo cuando usted pase, siendo las prioridades. Director como saber si alguien va armado. Jefe de seguridad. Mire las manos. Jefe cualquier arma que vaya a aportar tendrá que sujetarlas con ellas.
Si alguien se aproxima a usted y no ve claramente que las lleva vacías, considere que puede ir armado por el personal laboral. Si cree que alguien va a agredirle, grite pidiendo la dirección de la empresa, busque siempre la multitud, nunca huya hacia calles poco transitadas, particular al representar a la corporación. Técnicas de seguridad en vehículos personales. Cuando monte en el vehículo, eche inmediatamente los seguros y manténgalos así hasta que vaya a bajar psicológica. Mantenga los cristales subidos. Amenazas a personas. Si tiene que bajarlos, hágalo solo de los trabajadores en huelga se centrará en la dirección de la empresa, mano por la especialmente en el director de planta, el vehículo en el sentido de la salida y el equipo de forma que nunca tenga que incorporarse a la circulación marcha atrás, incluido el estacionamiento de su domicilio. Que les afecte a la hora de llevar a cabo la marcha por la mañana o atardecer. Se evalúan como bajo riesgo 10 personas, de modo que si alguien aparece frente a usted, director de planta, activarlas rápidamente y jefe de seguridad. Cuando esté parado en un paso de peatones, semáforo, jefe de mantenimiento, salida del estacionamiento, destacar que las direcciones de que se abra la puerta del estacionamiento fácilmente accesibles por el mantenga puesta la primera marcha o la marcha atrás en su caso, las ruedas giradas en el sentido de la ruta de salida de origen de espacio suficiente para maniobrar, particular, por ejemplo, al representar a la corporación delante de usted. Deje espacio para salir hacia los lados sin tener que dar marcha atrás, etc. Mire frecuentemente por el retrovisor para incrementar la presión psicológica. Un profesional no se colocará, sino que dejará un vehículo amenazas a personas y observará por los lados la atención de los trabajadores en huelga se centrará en la dirección de la empresa hacia la derecha y observe si ve el mismo vehículo. El jefe de seguridad puede hacer un giro y detenerse de repente en doble pretenderá crear una fuerte presión psicológica en los directivos que les sobrepasa a la hora de llevar a cabo la gestión y hablar por teléfono. Por ejemplo, se evalúan como bajo rápidamente posible a una comisaría, siendo las prioridades. Si alguien se acerca al de planta, no abra la ventanilla, de seguridad, salga por el hueco libre y de recursos humanos. Elija siempre las rutas más rápidas entre salida y destino. Es de destacar que las direcciones de estos elementos son conocidas o fácilmente secundarias por el personal laboral, etc. Cualquier visitante de su domicilio a la dirección hágalo cada día por una ruta diferente de origen de mi cariño. En caso de necesidad, se puede salir por representar a la corporación, teniendo cuidado. Elementos como vehículos personales, cuando circule, evite llegar a detenerse del todo. Pueden ser objetivo de ataques a un semáforo en rojo, la presión reduzca la velocidad para dar al semáforo a ponerse en verde amenazas a personas a su altura. La atención de los trabajadores en huelga deje espacio con el de delante para poder salir por los lados y el director de planta, el jefe de seguridad y el equipo negociador se pegará demasiado. Esto pretenderá crear una fuerte presión psicológica escapar dando marcha atrás, que les afecte a la hora de llevar a cabo la gestión y puede escapar saltando la mediana, se evalúan como bajo tramo por las personas, siendo las cuando se detenga junto a otros vehículos, hágalo de forma que el centro de su vehículo quede entre los dos que estén a su lado, nunca puerta con puerta. Jefe de mantenimiento, cuando utilice vehículos nuevos, es de destacar que las direcciones de estos elementos serán menos visibles o fácilmente accesibles por el personal laboral. Técnicas de seguridad en el perteneciente a la dirección de la empresa, proveniente de una habitación con un solo acceso, se verá en un riesgo particular al representar a la corporación es el dormitorio. Elementos como vehículos personales, habitaciones, tenga en cuenta que tendrá que ir a buscar los tipos de ataques para incrementar la presión. La función principal del sistema de alarma no es ya la de avisar a policía amenazas a personas, sino alertarle a usted. La atención de los trabajadores en huelga se centrará en la dirección de la empresa, la policía especialmente en el director de planta, el jefe de seguridad y el equipo negociador del centro o en lugares de esto pretenderá crear una fuerte presión psicológica en los directivos que les afecte a la hora de llevar a cabo la gestión y negociación del habitáculo de seguridad debe se evalúan como bajo riesgo para el teléfono móvil, siendo las prioridades. Recuerde mantener la batería del móvil cargada. Tenga a mano también una buena linterna con baterías de repuestos. Recuerde de mantenimiento, usted tiene de destacar que las direcciones de estos elementos son conocidas o fácilmente accesibles por el personal laboral. No podrá localizar visitante perteneciente a la dirección de la empresa, proveniente del país de origen personalizado para se verá en un riesgo particular al representar a la corporación. Esto se realizó. Elementos como vehículos personales, personalmente cada uno de ellos, etcétera, pueden ser objetivos de ataques para incrementar la presión psicológica relevantes. El empleado fue el siguiente: amenazas a personas, seguridad estática. La atención de los trabajadores en huelga se centrará en la dirección de la empresa, especialmente en el director de planta, el jefe de seguridad y el equipo negociador. Teléfono. Esto pretenderá crear una fuerte presión psicológica en los directivos que les afecte a la hora de llevar a cabo la gestión y negociación de la modelo, color y se evalúan como bajo riesgo de personas, en garaje o siendo las prioridades. Tipo de edificación, director de planta, casa unifamiliar, bloque jefe de seguridad, exento o adosado, jefe de recursos humanos, jefe de mantenimiento,
calles desde las que es destacar que las direcciones de estos elementos son conocidas o fácilmente accesibles por el personal laboral. Cualquier visitante perteneciente a la horario de la empresa proveniente del país de origen de Nicaragua se verá en un riesgo particular al representar a la corporación. Buzón, elementos como vehículos personales, el nombre, el PMI, vecinos, etc. pueden ser objetivo de ataques para incrementar la presión psicológica próximas, patrullas por la zona, amenazas a personas, antecedentes. La atención de los trabajadores en huelga se centrará en la dirección de la empresa, especialmente en el director de planta, el jefe de seguridad y el equipo negociador. Dispone la vivienda. Esto pretenderá crear una fuerte presión psicológica en los directivos que les afecte a la hora de llevar a cabo la gestión y negociación de la crisis. En el domicilio se evalúan como bajo riesgo 10 personas, siendo las prioridades. Circuito cerrado de televisión de planta o organismos oficiales cercanos pueden servir para captar pruebas de recursos humanos. Visibilidad de mantenimiento. Es posible observar la calle desde las direcciones de estos elementos para identificar a alguien que llama a la puerta el personal laboral si alguien nos está esperando para atendernos. Perteneciente a la dirección de la empresa, proveniente del país de origen de Nicaragua, se verá en un riesgo particular al representar a la corporación. Cercados, muros, elementos como vehículos personales, familiares, vecinos, etc. pueden ser objetivo de ataques para incrementar la presión psicológica relacionados con la edad que podamos apreciar en base a amenazas a personas y experiencia. La atención de los trabajadores en huelga se centrará en la dirección de la empresa, especialmente en el director de planta, tales como jefe de seguridad y el equipo negociador. Esto pretenderá crear una fuerte presión psicológica en los directivos que les afecte a la hora de llevar a cabo la gestión y negociación de la crisis. Se evalúan como bajo riesgo 10 personas, siendo las prioridades, y seleccionar aquellas que estuvieron despejadas. Jefe de seguridad de un piso franco en una zona de 20 km de la empresa, jefe de mantenimiento, trabajar desde allí en épocas de destacar que las direcciones de estos elementos que debido a amenazas no pueden acudir por el personal laboral. Para los directivos, cualquier visitante perteneciente a la dirección de la empresa, proveniente del país de origen de Nicaragua, se verá en un riesgo particular representar a la corporación. Seguridad corporativa, elementos como vehículos personales, de un plan de reducción de riesgos, etc. pueden ser objetivo de ataques para incrementar la presión a materiales peligrosos. Revisión del plan de prevención de riesgos laborales, sobre todo la atención de los trabajadores, instalación de un sistema de circuito cerrado de televisión mejorado en planta de producción, el jefe de seguridad de sistema de cámaras ocultas en despachos de directivos. Esto pretenderá crear una fuerte para controlar posibles altercados o intrusiones que les afecte a la hora de llevar a cabo la gestión y negociación de la crisis entre los propios directivos. Se evalúan como bajo riesgo evitar dado su elevado número las prioridades. Los trabajadores creyeron que se trataba de micrófonos ocultos, lo que a largo plazo fue beneficioso. Jefe de recursos instrucciones a los vigilantes de seguridad para mejorar procedimientos, así como aumento de su número en un 25% o fácilmente implantación de un plan de seguridad de la información, incluyendo visitante perteneciente a la dirección de la empresa, proveniente del país de origen de Nicaragua, se verá en un riesgo para que se llevasen los ordenadores a la corporación a casa. Una de las cámaras ocultas personales, los archivadores donde se guarda la información, pueden ser objetivo de ataques. Localización de un habitáculo de seguridad en el interior del edificio de oficinas, en el que amenazas a personas en situaciones extremas. La atención de los trabajadores en huelga se centrará en la dirección de la empresa con el jefe de seguridad, en el director de su colaboración para la implantación y el equipo negociador. Para evitar distorsiones innecesarias, pretenderá crear una fuerte presión psicológica. Todas las medidas se aplicaron a través del jefe a la hora de llevar a cabo la gestión y negociación de la crisis. Se evalúan como bajo riesgo 10 personas. Realizamos una búsqueda en internet hasta localizar una página web y un blog asociado. Jefe de seguridad. Esto nos permitió conocer de primera mano las impresiones de los trabajadores y realizar acciones que se detallan más adelante de estos elementos. Elaboramos en equipo con el responsable de recursos laborales un profiling de los trabajadores que participan en la empresa, identificando el número aproximado de ellos, aún se verá en un riesgo particular al representar a la corporación, dependiendo por ejemplo de los conocimientos de la actividad de la planta, el vocabulario empleado, etc. Su implicación en determinados sucesos, para la presión psicológica. Realizamos un reconocimiento por la comarca para localizar lugares de reunión, pegada de la atención de los trabajadores en huelga se centrará en la dirección de la empresa. Particularmente útil fue la visita a cafetín y ventas cercanas al polígono negociador. En algunas ocasiones pretenderá crear una fuerte presión psicológica. También se hace un censo de vehículos utilizados a la hora de llevar a cabo la gestión y negociación de las 10 finales de la fase 1 se evalúan como bajo riesgo 10 personas alrededor de las prioridades.
Las medidas tomadas incluyeron la implantación de un protocolo de seguridad, incluyendo una avanzada reconocimiento de rutas y entrada de fábrica por la ruta más conveniente. Es de destacar que las direcciones de estos adicionales son para realizar una caravana formal, conduciendo el primero de ellos uno de nuestros conductores. Cualquier visitante perteneciente a la dirección de la empresa, el equipo humano con 4 avanzadas, incluyendo al supervisor de seguridad para realizar seguimientos a la corporación del comité de huelga, elementos como información personales, familiares, así como matrículas, etcétera, pueden ser objetivos de ataques para incrementar la presión psicológica. Los objetivos logrados en esta fase incluyeron amenazas a personas, cese de agresiones y amenazas a los directivos, de los trabajadores en huelga, posibilidad de entrada y salida de fábrica con normalidad en el director de planta, identificación positiva de la fuerza humana del equipo negociador. Mejora significativa de la seguridad en la psicológica en los directivos que les afecte a la hora de llevar a cabo la gestión y negociación de la crisis. Se evalúan como bajo riesgo 10 personas, siendo las prioridades: director de planta, jefe de seguridad, jefe de recursos humanos. Fase 2. Jefe de mantenimiento de enfrentamiento. Es de destacar que la empresa retira los elementos de regulación de empleo fácilmente accesibles por el personal laboral. Negociaciones entre empresa y comité con un acuerdo de no agresión mientras dure proveniente del país de origen. El resultado es que cesan las manifestaciones particular al representar a la corporación. Reducimos el nivel de seguridad, eliminando al conductor de escolta y manteniendo un dispositivo de contravigilancia a cargo del supervisor para incrementar la presión psicológica. También aprovechamos este periodo para aumentar nuestra base de datos sobre activistas y para realizar actualizaciones de los planes de seguridad y autoprotección de la empresa. El supervisor de seguridad diseña un plan en base de seguridad y el equipo principalmente con vistas a reducir los tiempos de crear una fuerte caso de realojarse en los directivos que les afecte a la hora de llevar a cabo la gestión y negociación de la crisis. Análisis de riesgos. Se evalúan como bajo riesgo 10 personas, niveles de riesgo. Las prioridades. Se contemplan 3 posibilidades. Jefe de seguridad, nivel de riesgo bajo. Jefe de recursos humanos. Definición: no se producen incidentes evidentes en la zona, es de destacar que las movilizaciones de estos elementos no se producen amenazas fácilmente accesibles por el personal laboral. Nivel de riesgo medio. Cualquier visitante perteneciente a la dirección de la empresa, se producen movilizaciones pacíficas, de origen concentraciones en localidades de la zona, presión mediática, al representar a la corporación hacia personas y bienes. Elementos como vehículos personales, nivel de riesgo alto, vecinos, etcétera, pueden ser objetivo de ataques para incrementar la presión psicológica, riesgo de agresiones a personas y bienes, amenazas a personas con riesgo alto de que se materialice. La atención de los trabajadores en huelga se centrará en la protección de la empresa. Se detallan en otro documento de planta, concretamente en los documentos de seguridad estática que vimos anteriormente. Esto pretenderá crear una fuerte presión psicológica en los directivos que les afecte a la hora de llevar a cabo la gestión. Mantendremos una con los datos de elementos destacados como bajo riesgo desproporcionados por el jefe de recursos humanos y por la información recopilada por nosotros mismos. Jefe de seguridad. Distribución de recursos humanos. Trabajo de mantenimiento, entrada y salida de planta, es de destacar que las direcciones de estos elementos son conocidas o fácilmente accesibles por el personal laboral. Cualquier visitante perteneciente a la dirección de la empresa, proveniente del país de origen de cariño, se verá en un riesgo particular al representar a la corporación. Elementos como vehículos personales, plan de seguridad, vecinos, etcétera, pueden ser objetivo de ataques para incrementar la presión psicológica. Entrada. Existen amenazas a posibilidades que coinciden con los niveles de riesgo y que son huelga se centrará en la dirección de la empresa. No encontramos problemas en el acceso a la planta, se entraría el jefe de seguridad y el equipo negociador. Existen problemas en el acceso a planta, una fuerte presión psicológica en los directivos que les afecta a la hora de llevar a cabo la gestión y planta que hacen inviable entrar. Se evalúan como bajo riesgo. En el primer caso la entrada se haría individualmente con el siguiente protocolo de planta. Security Manager, en adelante SM, jefe de recursos comunica humanos con los vigilantes de seguridad, jefe de mantenimiento versus de fábrica. Es de destacar que las direcciones Security de estos Supervisor son conocidas en adelante SS, reconoce zona de polígono y da OK a SM. Cualquier visitante perteneciente a la dirección de la empresa, proveniente del país de origen de Nicariño, se verá en un riesgo particular al representar a la corporación. En el segundo caso, la entrada se haría en grupos personales, aunque sin caravana formal, vecinos, etcétera, pueden ser puntos se mantendrían igual, pero el personal se reuniría en un punto de regrese y a partir de él amenazas a personas. Dependiendo de la situación física de los manifestantes, tenemos las siguientes opciones. En el director de planta, están en la puerta de la planta y el equipo negociaríamos la ayuda de las fuerzas. Esto pretenderá crear una fuerte presión psicológica en los directivos que les afecte a la hora de llevar a cabo la gestión. Se buscaría una ruta alternativa dentro de las posibilidades como bajo riesgo 10 personas, siendo las opciones cambiar de horario de director de planta.
Posibles rutas. Jefe de seguridad. Identificamos 4. Los escoltas deberán realizar este análisis en los primeros días del servicio, mediante mapas de la zona, que las direcciones de estos Google Maps o Google Earth o consultando a los PMI por el personal laboral. Opciones Cualquier de engaño. visitante perteneciente a la 1. dirección de la Uso de empresa, vehículos proveniente alquilados. del país de origen de mi 2. cariño, Uso de se verá en un vehículos riesgo alquilados, particular ya al quemados, representar como a la señuelo, corporación y entrar por otra ruta. Elementos como vehículos 3. personales, Concentración de familiares, directivos vecinos, en uno solo etcétera, vehículo pueden y ser usar otros objetivo de como ataques señuelo. para incrementar la presión En este nivel psicológica. se implantaría un puesto de vigilancia D. cerca del Amenazas acceso a la a planta personas. con el objetivo La de grabar atención en de los vídeo trabajadores posibles en acciones. huelga Se centrará en la dirección de la También se empresa, aumentaría el nivel de especialmente protección en el personal personal a a directivos. el jefe de seguridad Por último, y el equipo en el tercer negociador. caso, Riesgo muy esto alto. pretenderá Se crear una repetirían fuerte los tres presión primeros psicológica en puntos, los directivos, pero se esperaría que les un afecte tiempo a la hora de prudencial. llevar a cabo la gestión y Si negociación de la crisis. no contamos con apoyo Se de las evalúan fuerzas como y bajo cuerpos de riesgo 10 seguridad, personas, se recomendaría siendo las no acceder a prioridades. planta, so pena de Director verlos de envueltos planta. en incidentes de Jefe nefastas de seguridad. consecuencias. Jefe de En recursos este nivel se humanos. realizaría un cambio de Jefe horario de de mantenimiento entrada y salida sistemático. Es de destacar que las También se direcciones de variaría estos la elementos localización son del conocidas PR. o fácilmente accesibles Los por el vehículos de la personal caravana irían Cualquier conducidos visitante por personal perteneciente a la entrenado, dirección al de la menos el empresa, primero, así proveniente como del un país de detective origen con de mi cámara cariño, para grabar se verá en posibles un riesgo actuaciones, particular y como al medida representar disuasoria, a la corporación. la cámara se mantendría oculta Elementos hasta que como fuese vehículos necesario. personales, familiares, vecinos, etcétera, pueden ser objetivo Dentro de de la ataques para fábrica. incrementar la presión Nivel psicológica. bajo, normal. D. Contamos con Amenazas cámaras a de personas. vigilancia visibles y ocultas. La atención de los trabajadores en Nivel huelga medio, se centrará en la control de dirección de la accesos empresa, más riguroso, especialmente en el director acceso de planta, restringido a el zonas jefe de críticas, seguridad, oficinas y el y equipo caseta negociador. vigilantes. Esto pretenderá crear Detector una de fuerte metales. presión psicológica en los directivos Cierre de que puertas. les afecte a la hora de llevar a Nivel cabo la alto, gestión y preparación negociación de del habitáculo habitáculo de seguridad. Se evalúan como bajo riesgo 10 Procedimiento personas ante un siendo problema. las prioridades. Personal se refugia en Director habitáculo de de seguridad planta. y llama GC. Jefe de seguridad. GC entra por puerta Jefe de de carga y recursos rescata por humanos. salida de emergencia Jefe junto de a mantenimiento. En Es de nivel destacar medio, que las prohibición de direcciones acceder a estos planta elementos con son vehículos conocidas o fácilmente particulares. accesibles por el En personal nivel laboral. alto, Prohibición total de cualquier actividades visitante sindicales o perteneciente a de la otro dirección tipo de la dentro de empresa, la planta, proveniente del país de origen de mi cariño, se verá en un Salida. riesgo particular al Nivel representar a la bajo, corporación. normal. Elementos Posibilidad como de vehículos contravigilancia. personales, familiares, vecinos, Nivel medio, etcétera, salida pueden ser agrupada. objetivo de ataques para incrementar Vigilancia la presión DT. psicológica. Nivel alto. Protección D. de FCS, Amenazas a personas. posibilidad de salida por La puerta atención sur, de los verja trabajadores cerrada en huelga se habitualmente centrará en la dirección de la empresa, especialmente en Domicilios el director de particulares. planta, el jefe de Análisis seguridad de y el riesgos. equipo Se negociador. detalla en otro documento. Esto ya pretenderá entregado crear a una fuerte directivos. presión psicológica en los Recomendaciones de directivos que les autoprotección. afecte a la hora Se de llevar a detalla en cabo la otro gestión y documento, negociación ya de la entregado a crisis. directivos. Se No evalúan obstante, como bajo se riesgo prepara 10 actualización. personas, siendo las prioridades. Procedimientos, observación Director de de planta. Si hay Jefe de problemas, seguridad. llamar a policía y a Jefe SS de grabación de recursos pruebas humanos. para una posterior Jefe de denuncia. mantenimiento. En nivel alto, Es de destacar cambio de que las horarios y direcciones de rutas. estos elementos son conocidas Ocio. o fácilmente accesibles Recomendamos por el personal variar laboral. horarios, rutas y lugares Cualquier visitados visitante a medio perteneciente plazo. a la dirección de la empresa, proveniente del país de origen de mi cariño, fábrica. se verá en Los un sistemas riesgo de cámaras particular al interiores deben representar a estar la corporación operativos lo antes posible. Elementos Planificación como de vehículos rondas de personales, vigilantes para familiares, controlar actividades vecinos, de trabajadores. etcétera, pueden ser Restricción objetivo de de ataques accesos para a zonas incrementar la críticas. presión Control psicológica. de acceso a oficinas. Control de llaves. Amenazas Cierre de a puertas. personas. Acceso a planta fuera de La horarios atención de los entrada o trabajadores salida. en huelga se Creación de centrará en la backups de dirección de la material empresa, informático especialmente periódicamente. en el director de planta, el jefe de seguridad Otros. y el equipo negociador. Posibilidades de actuación. Esto pretenderá crear una recomendaciones de seguridad personal a directivos que les afecte a la hora de llevar a cabo la gestión y Seguimientos a negociación personas de las destacadas destacadas de comité. Se evalúan como bajo Grabación riesgo de 10 actos personas, comité. siendo las prioridades. Actuaciones sobre página Director web y de blog. planta. Se presentará propuesta. Jefe de seguridad. Protección más evidente de recursos humanos. En este periodo se produjeron multitud de enfrentamientos Es de destacar dialécticos que las entre los direcciones de trabajadores, estos elementos incluso son contra conocidas algún o jefe de fácilmente departamento. accesibles por el personal El laboral. resultado fue daños contra Cualquier un vehículo visitante particular de perteneciente a uno la de dirección estos de la empresa, proveniente del país. Este de origen individuo de mi había cariño, incumplido se las verá en un recomendaciones riesgo de particular autoprotección al que le representar entregamos a la y que corporación. preveían esta posibilidad. Elementos como vehículos Esto fue personales, reconocido por el jefe familiares, de seguridad, vecinos, etcétera. A Pueden petición ser del objetivo de director ataques general, para incrementar realizamos la otro presión listado de psicológica. recomendaciones más breve.
Detectamos el problema de la falta de concienciación de algunos directivos que no quieren invertir tiempo en leer los documentos que les facilitamos. En el director de planta, esto se soluciona en parte mediante una reunión con el jefe de seguridad. Esto pretenderá crear una fuerte presión psicológica en los directivos que les afecte a la hora de llevar a cabo la gestión y negociación de la crisis. Se evalúan como bajo riesgo 10 personas, siendo las prioridades. Director de planta, jefe de seguridad, jefe de recursos humanos, jefe de mantenimiento. Es de destacar que las direcciones de estos elementos son conocidas o fácilmente accesibles por el personal laboral. Cualquier visitante perteneciente a la dirección de la empresa, proveniente del país de origen de mi cariño, se verá en un riesgo particular al representar a la corporación. Elementos como vehículos personales, familiares, vecinos, etc. pueden ser objetivo de ataques para incrementar la presión psicológica. D. Amenazas a personas. La atención de los trabajadores en huelga se centrará en la dirección de la empresa, especialmente en el director de planta, el jefe de seguridad y el equipo negociador. Esto pretenderá crear una fuerte presión psicológica en los directivos que les afecte a la hora de llevar a cabo la gestión y negociación de la crisis. Se evalúan como bajo riesgo 10 personas, siendo las prioridades. Director de planta, jefe de seguridad, jefe de recursos humanos, jefe de mantenimiento. Es de destacar que las direcciones de estos elementos son conocidas o fácilmente accesibles por el personal laboral. Cualquier visitante perteneciente a la dirección de la empresa, proveniente del país de origen de mi cariño, se verá en un riesgo particular al representar a la corporación. Elementos como vehículos personales, familiares, vecinos, etc. pueden ser objetivo de ataques para incrementar la presión psicológica. D. Amenazas a personas. La atención de los trabajadores en huelga se centrará en la dirección de la empresa, especialmente en el director de planta, el jefe de seguridad y el equipo negociador. Esto pretenderá crear una fuerte presión psicológica en los directivos que les afecte a la hora de llevar a cabo la gestión y negociación de la crisis. Se evalúan como bajo riesgo 10 personas, siendo las prioridades. Director de planta, jefe de seguridad, jefe de recursos humanos, jefe de mantenimiento. Es de destacar que las direcciones de estos elementos son conocidas o fácilmente accesibles por el personal laboral. Cualquier visitante perteneciente a la dirección de la empresa, proveniente del país de origen de mi cariño, se verá en un riesgo particular al representar a la corporación. Elementos como vehículos personales, familiares, vecinos, etc. pueden ser objetivo de ataques para incrementar la presión psicológica. D. Amenazas a personas. La atención de los trabajadores en huelga se centrará en la dirección de la empresa, especialmente en el director de planta, el jefe de seguridad y el equipo negociador. Esto pretenderá crear una fuerte presión psicológica en los directivos que les afecte a la hora de llevar a cabo la gestión y negociación de la crisis. Se evalúan como bajo riesgo 10 personas, siendo las prioridades. Director de planta, jefe de seguridad, jefe de recursos humanos, jefe de mantenimiento. Es de destacar que las direcciones de estos elementos son conocidas o fácilmente accesibles por el personal laboral. Cualquier visitante perteneciente a la dirección de la empresa, proveniente del país de origen de mi cariño, se verá en un riesgo particular al representar a la corporación. Elementos como vehículos personales, familiares, vecinos, etc. pueden ser objetivo de ataques para incrementar la presión psicológica. D. Amenazas a personas. La atención de los trabajadores en huelga se centrará en la dirección de la empresa, especialmente en el director de planta, el jefe de seguridad y el equipo negociador. Esto pretenderá crear una fuerte presión psicológica en los directivos que les afecte a la hora de llevar a cabo la gestión y negociación de la crisis. Se evalúan como bajo riesgo 10 personas, siendo las prioridades. Director de planta, jefe de seguridad, jefe de recursos humanos, jefe de mantenimiento. Es de destacar que las direcciones de estos elementos son conocidas o fácilmente accesibles por el personal laboral. Cualquier visitante perteneciente a la dirección de la empresa, proveniente del país de origen de mi cariño, se verá en un riesgo particular al representar a la corporación. Elementos como vehículos personales, familiares, vecinos, etc. pueden ser objetivo de ataques para incrementar la presión psicológica. También se realizó a
petición del cliente, un informe sobre amenazas a personas, incluyendo una serie de extractos. La atención de los trabajadores amenazas contra los directivos en la dirección de la empresa. Este documento quedó en poder del cliente para posibles denuncias en el futuro y el equipo negociador. Otra actuación sobre esto pretenderá crear una fuerte presión psicológica en los realizar un profiling que les afecte a la hora de llevar a cabo la gestión y negociación de este personaje. Se evalúan como bajo riesgo de influenciar al resto de participantes. Se contactó con varios miembros de los sindicatos implicados y se les captó para que facilitasen la información humanos, siendo esta muy útil para conocer los lugares y horarios de las concentraciones con antelaciones de estos elementos, aunque no fue aprobado, se diseñó un plan de acoso para determinados miembros del comité. Cualquier visitante perteneciente a la dirección de la empresa al severo desgaste psicológico de los directivos, como verá, aplicar una pasión similar a la otra para la corporación. Los miembros que acudían a las negociaciones personales, hay que tener en cuenta que estas acciones son ilegales, ser objetivo aunque de se realizan en la realidad por agencias de inteligencia de todo el mundo. En concreto, amenazas a personas las emplea a menudo. La atención de los trabajadores pueden ser llamadas de teléfono o al timbre de madrugada, especialmente en el vehículo a primera hora de la mañana, de seguridad y el equipo negociador provocados para retrasar su llegada al trabajo, fuerte presión psicológica de rumores acerca de conductas inmorales a la hora de llevar a cabo la gestión laboral o impresión de la prostitución, se evalúan como bajo riesgo 10 personas, provocar crisis de paridades, etc. Director de planta. El resultado es una guerra de nervios que hará que estos individuos pierdan concentración y sean menos activos en la huelga. De mantenimiento. Objetivos logrados durante esta fase. Las direcciones de estos realización de un plan de seguridad completo, actualizado y adaptado a la realidad de la situación sobre el terreno, perteneciente a la dirección de la empresa, gran cantidad proveniente del país sobre las afinidades y planes de se verá en un riesgo particular al representar a la corporación. Tuvimos conocimiento de elementos como estaban siendo asesorados por manifestantes, vecinos, profesionales, etcétera, pueden y que tenían preparadas nuevas tácticas de la relación informamos inmediatamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Amenazas a personas. La atención de los trabajadores en huelga se centrará en la dirección de la empresa, especialmente en el director de planta, el jefe de seguridad y el equipo negociador. Esto pretenderá crear una fuerte presión psicológica en los directivos que les afecte a la hora de llevar a cabo la gestión y negociación de la crisis. Se evalúan como bajo riesgo 10 personas, siendo las prioridades. Director de planta, con antelación, jefe de seguridad, fue muy rápido, jefe de recursos humanos, se desconvocan las movilizaciones, jefe de mantenimiento, no llegamos a utilizar es de destacar que las direcciones de estos elementos son conocidas o fácilmente accesibles por el personal laboral. Cualquier visitante perteneciente a la dirección de la empresa, proveniente del país en esta fase se produce uno de los acontecimientos que avanzamos en el análisis de la corporación y es la aparición de bajas múltiples sin justificar entre el personal. Por ello, a requerimiento del cliente se realiza un seguimiento a uno de los trabajadores de baja, obteniendo resultado positivo. Se realiza un informe para la mutua que resulta en el alta forzosa del trabajador. La fase 3 finaliza con el anuncio de la compra de la planta por parte de otra empresa, por lo que cesa por completo la situación de riesgo. Esto por nuestra parte, procedemos a desmantelar el operativo de forma gradual. Los objetivos conseguidos en esta fase incluyen se evaluación de lo acertado de nuestro plan de acción, reaccionando de forma adecuada y en plazos mínimos a los sucesos acontecidos, control efectivo de la masa laboral mediante técnicas de información, solución del problema de bajas fingidas. Es de destacar que las